La primera ponencia es Evaluación de los impactos hídricos por la extracción de roca caliza de la empresa Cálica en el sureste mexicano. Quiero agradecer su presencia y la de nuestros distinguidos ponentes, el maestro Fernando Cetina Robleda y el maestro Camilo Vázquez Bustos. A continuación, invito al doctor Adrián Pedroso Acuña, director general del IMTA, para que nos hable sobre el ciclo de conferencias e introduzca el proyecto. Muy buenos días, compañeros, compañeras. Es verdaderamente un placer estar acá, ¿no? Con todos ustedes. Ya teníamos rato de no concurrir en este auditorio, en este bello escenario, y pensamos que en esta etapa final de la administración sería muy bueno compartir con toda la comunidad los proyectos emblemáticos en los que hemos participado. Me parece que es un buen momento para la reflexión. El poniente, ¿no? Cuando se pone el sol, el atardecer, siempre es un buen momento para pensar qué hicimos en el día, en qué nos equivocamos, qué hicimos bien. Y este es un ejercicio justamente para eso, para reflexionar sobre los trabajos que consideramos más importantes. Hay muchos más, hay que decirlo, hay mucho más trabajo, pero el tiempo pues nos hizo seleccionar una muestra representativa de el gran trabajo que ha hecho esta institución a lo largo de este sexenio. Me parece que uno de los logros más significativos del instituto es que hoy día podemos decir con mucho orgullo que es la inteligencia hídrica del Gobierno de México. ¿Y por qué? Es ahora y antes no, me vale preguntarse. Pues veníamos de un proceso en el que al instituto se le había visto como un instituto de consultoría, vamos a pensar, que ofrece sus servicios, que presta sus servicios, que de alguna manera lo seguimos haciendo, desde luego, pero al estar dentro del gobierno federal, en el poder ejecutivo, pues también nos da una ventaja de estar cerca de las grandes decisiones que se han tomado en este gobierno, o de las decisiones más importantes que atañen al tema del agua. Aquí vamos a iniciar con una decisión que representa la recuperación de la soberanía en las decisiones del territorio nacional. Como saben, estamos inmersos como Gobierno de México en un juicio internacional que está enmarcado en el TLCAN, en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el TEMEC también, en el que la empresa Vulcan, que es la que hace usufructo y que tiene en propiedad estos terrenos de Cálica, cerca de Playa del Carmen, pues nos tiene demandados como Gobierno de México por las clausuras que se le han impuesto, o las suspensiones temporales, vamos a decir. Y hay un juicio que lleva su curso ante el CIADI, que es un organismo que depende del Banco Mundial justamente para estos arreglos internacionales, en el que el trabajo del IMTA se utiliza como evidencia científica para las decisiones. Y todo este trabajo que van a ver aquí hoy, que llevamos años haciendo literalmente, es parte de la defensa del Gobierno de México ante esas decisiones, ¿no? Que tienen desde luego mucha, pues una connotación incluso de corrupción muy fuerte, ¿no? El por qué este hecho se dio, y estamos ahora en el proceso de corrección, con un gobierno preocupado justamente, ¿no? Por la corrección de esas decisiones. Entonces vamos a ver hoy ese tema. Quiero decirles que este estudio nos lo pidió el presidente de la República. El presidente necesitaba información objetiva, científica, sobre los impactos hídricos de calidad del agua
que la explotación de la piedra caliza genera en el territorio y en esta zona. Teníamos el inconveniente de que no podíamos entrar al predio, ¿no? Porque es propiedad privada, entonces depende de que la empresa quiera dejar y pues no nos dejaba. Entonces nos llamaron y nos pidieron la opinión de cómo podíamos resolver ese problema, cómo podríamos entender desde el punto de vista hidrológico, geohidrológico, la zona y generar conclusiones que nos permitieran defender y desde luego, primero revisar si es que efectivamente había un daño ambiental en la zona. Es decir, el presidente no nos dijo, demuestren que hay un daño ambiental, simplemente dijo, entren y vean qué magnitud, si es que hay un daño ambiental a la matriz de agua en esta zona. Y es un trabajo fantástico que han encabezado Camilo, Fernando, que van a presentar hoy, pero quiero decir y reconocer ampliamente que hay un equipo detrás de ellos muy grande de tecnólogos, tecnólogas, comprometidos con el país, comprometidos con la institución, que participaron y generaron estos resultados. El laboratorio de calidad del agua, que no ha descansado. De verdad, yo creo que en este trabajo estamos reflejados un gran porcentaje de la comunidad del instituto, y compartirlo aquí con ustedes y con todos, aunque no hayan estado todos involucrados, es parte de ir generando de ir construyendo ese nuevo ethos, ¿no? O esa nueva esencia que nos mueve, como construir ese motor, sentirse orgulloso de su institución, de que estamos haciendo cosas en este sexenio que antes no se hacían. Este trabajo es parte de un dictamen diagnóstico ambiental emitido por la Semarnat, como todos saben, dictámenes que nunca en la historia de México se habían hecho por parte de la máxima autoridad en materia ambiental del país. Y nosotros hemos participado en todos y cada uno de ellos, ¿no? Entonces yo creo que hay motivos para estar contentos, motivos para estar orgullosos, porque se ha hecho un gran trabajo. Yo sin más les diría que cada semana nos vamos a ver por acá. Les repito, hemos hecho una selección de diferentes trabajos y el propósito es eso, que los protagonistas nos pasen y nos platiquen esas aventuras, esas vicisitudes, y que a través de esa participación pues todos generemos un crecimiento en nuestro sentido de pertenencia, nuestro orgullo y sobre todo nuestro amor a México, porque todo lo que está acá es por amor a México. Pues muchas gracias por estar acá. Inauguramos este ciclo de conferencias después de la pandemia que nos interrumpió estas reuniones, pero que estamos dispuestos a retomar de manera semanal. Gracias y bienvenidos todos y todas. Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por venir el día de hoy. Agradezco mucho las palabras del doctor Adrián para iniciar este ciclo de conferencias, y también agradezco mucho la oportunidad que nos dieron a Camilo y a mí para ser justamente los primeros en presentar los proyectos que en este sexenio se han ido desarrollando al servicio de México. No voy a ahondar más en el contexto, justamente el doctor Adrián ya nos dio un panorama general. Entonces, pues iniciemos con la presentación. La siguiente, por favor. El trabajo que se hizo para el tema de Cálica es muy amplio. Incluye análisis de calidad de agua, análisis de los flujos regionales, afectación al sistema kárstico. En este pequeño contenido que les presentamos tratamos de sintetizar las principales componentes de los trabajos realizados, y los vamos a tener divididos a como se presenta a continuación. Primero, cuáles son las condiciones kársticas del sistema regional desde su evolución en el tiempo hasta la actualidad. De ahí nos vamos a pasar al trabajo de campo, cómo se diseña las actividades que en territorio tenemos que llevar a cabo bajo todas las condicionantes que en ese momento existían, y de ahí nos vamos a la parte de calidad del agua. Por último, tenemos un tema muy interesante, que es justamente lo más actual en lo que se encuentra el día de hoy el proyecto, y que tiene mucho que ver también con el juicio internacional que se comentó, en el cual existe una demanda por parte de la empresa Cálica hacia el gobierno de México, y en el cual hacen un reclamo por las afectaciones y los perjuicios
que el gobierno de México está teniendo con ellos a través de todas estas acciones y que están reflejados en un monto que ellos están exigiendo al gobierno. Esta última parte se hizo la evaluación de impactos y justamente se caracterizaron esos montos que desde el punto de vista del gobierno federal hacia los daños que se hicieron al ambiente tenemos identificados. Vamos a presentar la componente hídrica porque también tiene otras componentes como la de uso de suelo, la de bonos de carbono, etcétera. Pero nosotros nos vamos a enfocar en la parte hídrica y vamos a mostrar cómo se hizo la caracterización del costo que la naturaleza sufrió debido a las actividades de Vulcan. La siguiente, por favor. Iniciamos con el sistema kárstico. La siguiente, por favor. Aquí tenemos rápidamente una línea temporal. Como pueden ver, las actividades iniciaron en 1986. Inician con un estudio geológico en el cual justamente se buscaba un sitio en el cual se pudiese extraer roca caliza. Y es justamente cuando existe un acuerdo entre el gobierno del estado y la empresa para poder llevar a cabo esas actividades. En el año 2000 llega el manifiesto de impacto ambiental, en donde solicitan que además de la explotación que ya se estaba haciendo del material pétreo en la zona, también se extrayera por debajo del nivel freático. Esta situación ocurrió y continuó hasta el año 2017, en donde existe una intervención por parte de la Profepa para verificar cuáles son las actividades que está haciendo la empresa en sus predios, en los predios que tienen concesionados para la extracción del material pétreo. Y a partir de ese momento es cuando ya empieza la controversia internacional, como se indicó a través del Banco Mundial, en el que ya se empieza a generar información tanto del gobierno mexicano como de la empresa para cada uno defender con argumentos y por la parte de México también con elementos científicos cada uno de los puntos que las partes tienen por presentar ante el Tribunal Internacional. De ahí nos pasamos al 2020, ya en donde justamente empiezan las actividades con la clausura temporal parcial del predio El Corchalito, y de ahí al 2022, cuando se elabora el dictamen diagnóstico por parte de las instituciones de la Semarnat, entre ellas el INEC, la CONAM y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, y se hace el cierre del otro predio, que es La Rosita. Más adelante vamos a ver justamente cuáles son esos predios de la empresa. La siguiente, por favor. Bueno, para comenzar a ubicarnos en dónde estamos parados en el sureste mexicano, específicamente en los municipios de Cozumel y de Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo. Como pueden ver, se muestra primero una imagen satelital del año de 1985, es del año diciembre de 1985, una imagen Landsat, en la cual se puede ver que las actividades de la empresa no habían iniciado. En la siguiente lámina vamos a ver cómo se encuentra la condición actual. La siguiente, por favor. Así es como está actualmente en 2024. Y un tema muy interesante es que la zona afectada es incluso más grande que el parque Xcaret, que está a un lado del sitio en donde está, la afectación por parte de la empresa Vulcan. Como pueden ver, se señalan con algunos colores, amarillo, rojo y azul, cuáles son los predios. Tenemos el Corchalito en la parte más al norte, luego en la parte central está La Rosita y finalmente hasta abajo La Adelita. La Adelita es el predio que no ha sufrido grandes intervenciones, pero que sí estaba en la mira de la empresa ya para iniciar las actividades de extracción de la roca caliza. Y a través del trabajo que más adelante vamos a ir mostrando más específicamente, podemos ver cuáles son los datos estimados de los cuerpos de agua que se pueden ver en la figura. Uno de los datos más importantes es justamente la superficie del agua. ¿Cuál es la superficie de agua actualmente expuesta, que originalmente estaba en el manto freático y que por la destrucción del epikarst o del sistema kárstico y los ríos subterráneos quedó expuesto, que asciende a 422 hectáreas? Esta superficie, considerando profundidades de diversos estudios de campo, de la mía misma que en su momento hizo Vulcan, se pueden ver profundidades máximas de hasta 13 metros. Y si nosotros hacemos la cuantificación solo de los cuerpos de agua que quedaron expuestos y cuánto material se tuvo que haber retirado
en esas grandes pozas o lagunas, podemos ver que equivale a 1835 templos de Kukulcán en la zona de Chichén Itzá, en la zona arqueológica de Chichén Itzá. Otro dato interesante es que también ese número, 1835, coincide con toda el agua, coincide con el agua que tiene el cenote sagrado de Chichén Itzá en 1835 de estos cenotes. O sea, estamos hablando de cantidades tremendamente enormes de agua que fueron expuestas debido a la extracción de la roca caliza. La siguiente, por favor. Aquí tenemos una rápida animación. Si me ayudan a darle play a la figura, podemos ir viendo cómo es la evolución mes con mes desde el año 2016 hasta 2023-22, hasta el año 2022, cuando hicimos ese primer análisis justamente previo a la salida del examen diagnóstico, del dictamen diagnóstico. Entonces pueden ver cómo va creciendo los cuerpos de agua, cómo incluso se pueden detectar cenotes al interior de los predios y cómo estos por la actividad de extracción fueron dañados, fueron destruidos y se incorporaron a grandes masas de agua que actualmente se encuentran expuestas. Un tema muy interesante ahí es que la zona del sureste mexicano se caracteriza por tener temperaturas muy altas. Justamente ahora en la ola de calor, la península de Yucatán era uno de los sitios en los cuales se pronosticaban las temperaturas máximas del país, junto con la costa del Golfo de México hasta Tamaulipas. Entonces esta situación pues mete otro factor de análisis al tema. ¿Por qué? Porque esa agua que originalmente estaba debajo de la roca caliza en el manto freático no estaba expuesta a altas temperaturas que propician la evaporación del cuerpo de agua. Entonces ahí estamos afectando al ciclo hidrológico, a la dinámica del flujo regional, y que es justamente lo que en el trabajo de campo se planteó para poder tener elementos y pruebas que nos den datos científicos y técnicos que nos puedan ayudar en la evaluación de los impactos ambientales. La siguiente, por favor. Para la parte del trabajo de campo, le voy a ceder aquí la palabra a mi amigo Camilo para que nos ayude, y yo regreso en unos minutos, ¿de acuerdo? Bueno, como bien lo comentaba el compañero aquí Fernando, pues ya nos situó en el año abril del 2022. Previo a eso, pues posteriormente a eso, pues realizamos un trabajo de campo, ya lo comentó muy bien aquí el doctor Pedroso, el gran equipo de trabajo que se armó. Fue un trabajo de 30 días en territorio, prácticamente recorriendo toda la zona aledaña a lo que viene siendo el predio de Cálica. Y bueno, el trabajo consistió aquí, vemos en la fotografía, a un cenote, como le llamamos, aguas abajo de lo que viene siendo el predio, y observamos aquí al compañero jubilado, recién jubilado, Jorge Zurieta Dávila, haciendo trabajos de mediciones. Adelante. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos lo que en teoría podemos observar, cómo estaba el flujo kárstico de aguas subterráneas previo a la construcción de Cálica. Vemos que en la zona donde está construida Cálica hay un río subterráneo que tiene un flujo de norte a suroeste, en este caso del predio, y vemos un corte A donde vemos cómo los trabajos han ido interrumpiendo este flujo y han cambiado la geomorfología subterránea de nuestro régimen de flujo, y ha causado algunos problemas importantes en lo que viene siendo la calidad del agua. En el trabajo de campo, el objetivo principal, como bien lo comentaban, era determinar si había impactos hídricos, principalmente en lo que viene siendo la calidad del agua, en el flujo regional y el sistema kárstico, por actividad de la empresa minera. Adelante. Bueno, dentro de la selección de sitios fue un trabajo muy arduo en campo, todo fue en campo. Identificar todos los cuerpos de agua que pudiéramos encontrar, entre cenotes, aguadas, dolinas, todo aquel indicio de que pudiéramos dar de que hubiera alguna afectación derivados de la actividad minera. Lo que pudimos identificar fueron 21 cenotes, esos 21 cenotes que pudimos accesar, porque hay una gran cantidad de cenotes que no se pueden accesar porque son propiedad privada, a pesar de que son aguas nacionales, no podemos tener la libertad de entrar a ciertos lugares, y también las condiciones que la empresa tiene de extrusión, tiene previos comprados que no podemos ingresar a esa parte de los cuerpos de agua. Inclusive todos los cenotes que ven ustedes en la parte de abajo ya están concesionados a actividades turísticas que difícilmente podemos ingresar. Entonces seleccionamos 21 cenotes en la zona de interés, y aparte utilizamos una zona
que llamamos zona de referencia o con la que pudimos también tomar como punto de no manifestación de un impacto importante. Entre los parámetros considerados, que fue la caracterización geomorfológica hidráulica, hicimos ubicaciones, tamaños, perímetros y configuración, topobatimetría, velocidades de flujo y caudal, y en calidad del agua, pues parámetros físico-químicos, que fueron más de 50 parámetros que analizamos en laboratorio, entre que se encuentran los metales, microbiológicos, algunos compuestos orgánicos y parámetros de campo. Adelante. Lo dividimos el estudio en dos áreas: la zona impactada, que está referida a 17 cenotes, los identificamos como cenotes aguas arriba, considerando en este caso el estudio que nos apoyó bastante, y estuvo en nuestro equipo también el doctor Yuri, que nos apoyó bastante en determinar los flujos de agua, y determinamos aguas arriba, aguas en medio y aguas abajo, todo esto al entorno de la empresa Cálica. Y también utilizamos una zona de referencia que está fuera totalmente de la zona de influencia, que está a 20 kilómetros hacia la carretera de Chetumal, Cancún, principalmente. Los estudios y muestras de calidad de agua se hicieron del 2 al 14 de junio del 22, y los demás días fueron trabajos en territorio para identificar algunos hundimientos o afectaciones en lo que viene siendo la parte del subsuelo. Adelante. Bueno, aquí vemos algunas alteraciones que pudimos identificar en el flujo regional. Como bien sabemos, hay una serie de estudios bibliográficos y de referencias en todo el mundo. Inclusive aquí lo vivimos con el Paso Express, que hubo un socavón ahí que hubo por hundimiento, precisamente por el cambio de régimen de flujo en un arroyo. Y bueno, hemos visto que sí hay ciertos síntomas que pudiéramos identificar como alteraciones al flujo regional. ¿Cuáles son esos síntomas? Pues que se identifican depresiones en la superficie del suelo. Encontramos también nuevos sumideros por expansión de fisuras y grietas hacia la superficie, y una subsidencia del terreno llamado como grietas, ¿no? Aquí podemos ver algunas bibliografías y referencias que se dan en todas partes del mundo, pero lo hemos vivido aquí muy de cerca con algunas obras que ya en algún caso pues vivimos en Morelos, principalmente por el socavón que hubo en el Paso Express. Adelante. Bueno, aquí esto lo hicimos una inspección de toda la parte de donde encontramos ese tipo de parecidos de actividades. Hay una zona de un club náutico que hicieron también en pequeña escala algunas remociones de lo que viene siendo el manto freático, y se vieron en la historia de socavones de la carretera de Cancún-Chetumal. Pues el 27 de agosto de 2015 se registró un socavón de 2 metros en la carretera, y precisamente abajo de lo que viene siendo el club náutico, con estas pequeñas capacidades, digamos pequeñas en comparación de todo lo que se refiere a Cálica, ¿no? Y posteriormente fue rehabilitada la carretera, pero se registró nuevamente un segundo socavón en la misma zona, en el mismo sitio, el 4 de febrero del 2020. El 13 de junio del 2020 también la carretera pues reportó otro socavón a la altura, en este caso de Puerto Venturas. Adelante. Ya en el caso de Cálica hicimos un recorrido en campo, donde pudimos identificar también de enero a febrero alteraciones en el flujo subterráneo y paisaje kárstico dentro del predio, y hay obras ya que existen, y que los que no han tenido oportunidad de ir ahorita en la carretera Cancún-Chetumal, hay constantemente obras por el hundimiento de lo que viene siendo la carretera, y se registran constantemente grietas y el hundimiento de la carpeta fástica por diferencia de nivel. Adelante. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados? En este caso, los parámetros de calidad del agua. Aquí en la fotografía vemos una batimetría que se hizo para un cuerpo de agua que se llama cenote el Coatí, y bueno, es un cenote turístico, y podemos acceder ahí sin ningún problema. Adelante. Y bueno, este es el trabajo de muestreo en campo. Como tuvimos que hacer un trabajo prácticamente en tiempo real, estábamos reportando constantemente día a día los resultados de que vamos encontrando, y teníamos que tener algún parámetro que fuera de cierta manera inmediato, ¿no? Entonces nos enfocamos de manera a parámetros cualitativos, organoeléctricos principalmente. Para eso utilizamos una constante con esa del 93, y podemos identificar con propiedades organoeléctricas dándole un valor de índice del 1 al 0. Identificamos que los cuerpos de agua que están aguas arriba pues tienen prácticamente están sin ninguna alteración en sus propiedades organoeléctricas. Los cuerpos que están en la parte media
pues sí tienen alguna alteración media, y los que están aguas abajo todos tenían alguna alteración ya un poco más degradada. Y de hecho había algunos cenotes turísticos en la parte baja, pero con el tiempo se fueron desecando y perdieron el atractivo turístico y mejor optaron por cerrarlos. Eso decían que pues posiblemente podía ser natural, pero no fue una causa derivada de que ya hubo una interrupción del flujo aguas arriba, aguas hacia abajo. El siguiente, bueno, ustedes pueden decir que son algo cualitativo, ya lo pudimos confirmar en el laboratorio, y con el parámetro de color verdadero, aquí vemos una histogramas, es una gráfica con tendencias ahí que nos apoyó aquí Rubén. Vemos aquí cómo se comporta, cómo si hay una alteración con respecto a aguas arriba, como lo muestra la gráfica, con respecto a aguas abajo, y vemos cómo hay un promedio en la parte de zona de cálica de 44.6 unidades de platino cobalto de color, contra un promedio de 6 que es en la zona fuera de influencia de cálica. Como vemos que si hay una alteración en la propiedad organoléctrica, en este caso de color, que ya es un parámetro de laboratorio medido precisamente ya como un dato no cualitativo sino cuantitativo. El siguiente. Bueno, también medimos uno de los parámetros importantes, fue la demanda química de oxígeno. Sabemos que la demanda química de oxígeno es un indicador de la materia orgánica, principalmente de difícil biodegradación. También medimos demanda química de oxígeno, demanda bioquímica. Sabemos que la demanda bioquímica pues es para los productos fácilmente biodegradables. Sin embargo, todos fueron valores abajo del límite de detección, o sea que encontramos valores a menos de 2.0, ¿no? Entonces no encontramos realmente demanda bioquímica de oxígeno. Entonces nos enfocamos a la demanda química de oxígeno. Vemos ahí como también es un parámetro que difícilmente debemos de encontrar en cuerpos de agua, en este caso como cenotes o cuerpos subterráneos. Vemos el promedio de 21.1 miligramos por litro, que es un valor realmente atípico a estas condiciones, con respecto a la zona de influencia, que se encontró un valor de 5.4 miligramos por litro, siendo únicamente un valor de un cenote que está ahí en la zona de influencia. Si nos recorremos en el tiempo, esto lo hicimos en el 2022, todavía no teníamos muchos elementos para poder contrarrestar lo que viene siendo la calidad del agua. Conforme se fueron dando los años, participamos en más proyectos como granjas porcícolas, el Tren Maya, todo eso. Hicimos un grupo de más de 100 cenotes que analizamos en toda la península. La península tiene las mismas condiciones hidrológicas y por lo tanto puede ser comparables. Y bueno, tenemos una línea base ya actualmente peninsular, una masa nutrida de datos de cuerpos de agua, de calidad de agua. Y bueno, comparados con esta línea base, pues está muy superior a lo que viene siendo la línea base peninsular. Adelante. Aquí está el carbono orgánico total. El carbono orgánico total es un indicador también, pero lo globaliza lo que viene siendo la DBO y la DQO. Aquí nos damos cuenta de que exactamente la concentración de lo que viene siendo la demanda bioquímica de oxígeno son únicamente compuestos orgánicos de difícil biodegradabilidad, como vienen siendo por actividades principalmente industriales. En la zona, como déjenme comentarles, que donde está Cálica no hay ninguna industria más que ellos. Toda la zona alrededor era selva o es selva, y la zona urbana empieza un poquito más arriba y un poco más abajo. Entonces está aislada totalmente de cualquier actividad o amenaza industrial, son los únicos posibles generadores, por lo tanto es una contaminación meramente de tipo industrial. Si vemos allá, en el caso del COP, vemos ya una manchita color verde ahí de la parte de la zona fuera de influencia, pero eso es indicador de actividad de biodegradable, que es realmente ahí es por materia orgánica natural de la selva. Esa es la diferencia que pudimos encontrar, y es una prueba fehaciente de que sí hay una contaminación por actividad industrial. Adelante. Otro parámetro que fue un poco de sorpresa, que encontramos muchos nitritos cuando no debieran de estar, difícil de explicar en el contexto que los estábamos trabajando, no sabíamos cómo estaban realizando el trabajo. Sin embargo, durante el transcurso de investigación se investigó que ellos utilizan, bueno, obviamente lo vieron en las explosiones, utilizan compuestos bases nitrógeno. Entonces ahí está una explicación de por qué hay una gran cantidad de nitritos en la zona de Cálica, y está muy evidenciada en la parte, principalmente en la parte media, en alta y baja, ¿no? En la parte media, como no pudimos accesar el predio, pues son los cenotes que están a un lado de lo que viene siendo el predio de lo que es Cálica hoy.
en comparación con la zona de influencia, que el promedio es de 3.1 miligramos por litro y el de cálica es de 7.1 miligramos por litro. Estamos hablando más del doble de la concentración de nitritos, lo que indica que hay una actividad importante industrial, aparte de que utilizan en sus insumos algunos compuestos a base de nitrógeno. Adelante. Y bueno, aquí está una comparación. Conforme se han ido dando los años, hemos trabajado bastantemente, como bien lo comentamos, en el tramo 5 del Tren Maya, en el tramo 6 del Tren Maya, en el tramo 7 del Tren Maya. Esos trabajos son monitoreos bimestrales, o sea que tenemos muchos datos ya ahora sí para poder tener la evidencia de que sí, fácilmente hemos encontrado contaminación. Aquí vamos a la comparativa del promedio de lo que viene siendo los nitritos en el proyecto de Cálica, en todo lo que viene siendo la zona de influencia de Cálica, incluyendo la zona que no está dentro de Cálica, que eso le ayuda a bajar un poco el promedio. Vemos cómo es la concentración tan elevada de nitritos en comparación incluso con granjas porcícolas, que es una actividad prácticamente con descarga aguas residuales. Si no se han sido bien tratadas, pues se tienen que encontrar nitritos. Ah, caray. Y bueno, granjas porcícolas vemos cómo es únicamente, le corresponde casi el 30% de lo que corresponde a Cálica. Entonces vemos el tamaño de contaminación de nitritos que hay por esta actividad, y vemos los del tramo 6 de Tren Maya y tramo 7 de Tren Maya. Vemos una mayor cantidad en tramo 7 en Tren Maya, pero pues bueno, relativamente con respecto a Cálica, pues es casi no es significante, ¿no? Adelante. En nitratos, este es el comportamiento que deberíamos de tener, sabemos que nitritos es un paso previo a convertirse en nitratos, y lo que encontramos finalmente es nitratos, para que estos nitratos son los que son absorbidos por la naturaleza para su crecimiento. Entonces aquí vemos que hay también una concentración elevada de 7.1 contra 3.1, y también es una evidencia de que ya hay una actividad rara con el manejo de nitratos. Adelante. Los cloruros. Bueno, en particular lo que son los cloruros, sodio y calcio y potasio, que son algunos sales y minerales, pues de parte de la roca caliza, pues vemos como si hay incrementa el promedio muy alto en la parte baja de lo que viene siendo el predio de Cálica. Aquí vemos en la parte del histograma como la parte roja es la parte más vulnerada, ¿no? Vemos como la concentración y promedio de la parte alta de la zona de Cálica y la parte con respecto a la zona de influencia anda alrededor de 0.3 miligramos por litro, que es lo que hemos observado también en los estudios que hemos hecho, que es el promedio natural o la variación natural. Pero vemos que abajo del periodo de Cálica está en 0.5 miligramos por litro, y ese mismo patrón de comportamiento también se presenta en lo que es el sodio, calcio y potasio. Y bueno, uno de los parámetros que engloba estos parámetros en general son los cloruros totales, que es la siguiente diapositiva que vamos a mostrar. Adelante. Bueno, aquí vemos la cantidad de cloruros promedio por proyecto también, y vemos cómo Cálica nuevamente le vuelve a ganar a todo lo que hemos hecho en la península de Yucatán. El promedio normal, granjas porcícolas le sigue, y posteriormente los tramos del tren Maya. Aquí cabe de mencionar que el Tren Maya del tramo 7 son totalmente, por lo general, cuerpos de pozos de agua subterránea, no son cuerpos que tengan como cenotes, por así decirlo. Por eso es este comportamiento, pero vemos cómo es el comportamiento de los cloruros totales. Los cloruros se debe a causas naturales, por lo general, por la disolución de minerales en el suelo, y bueno, eso es de manera general, y tenemos, bueno, ahí está la evidencia de que sí hay una afectación importante por la actividad minera, principalmente por un intemperismo mecánico, y por la presencia de compuestos orgánicos exclusivamente de actividad industrial en esa zona y no en otra más, y también por la presencia de nitritos, que son compuestos que utilizan para los explosivos, principalmente en esa zona. Gracias. Les voy a hablar un poco de los impactos económicos que estuvimos calculando en los últimos meses, justamente para que México tenga pruebas que respalden cada uno de los elementos que Camilo y yo hemos señalado desde el inicio de la presentación. La siguiente, por favor.
En primer lugar les muestro la metodología. Uno de los puntos importantes era de que esto se iba a presentar a una corte, entonces debíamos de mantener una metodología que, si bien fuese rigurosamente técnica, sea fácil de comprender qué es lo que estamos haciendo y de dónde estamos obteniendo los números para poder calcular los valores finales, que son los que se presentan ante las partes. Entonces, en primer lugar, lo que hicimos fue la determinación de las superficies de agua que están expuestas. Como pueden ver, como ya vieron en varias imágenes satelitales, tenemos estas grandes pozas que originalmente no estaban expuestas, estaban debajo del epicarst, estaban como un flujo subterráneo regional. Una vez que quedan expuestas a través de imágenes de satélite, sobre todo de dos servicios de satélite que utilizamos, que es el USGS y también del sistema Planet, pudimos obtener imágenes de satélite lo más atrás posible para poder ir viendo cómo van creciendo estos cuerpos de agua y poligonizarlos, de forma de que podamos tener, a través de la información satelital, áreas, el crecimiento de estas áreas año con año, y ya con ello poder hacer una evaluación de los volúmenes que quedan expuestos. Entonces esa fue la primera parte de la metodología. El segundo punto fue el cálculo del volumen retenido. Si bien con la primera parte ya teníamos las áreas, debíamos de asumir una profundidad para cada uno de estos elementos. Lo ideal en estos casos sería contar con una batimetría. Sin embargo, como ya lo explicaron el doctor Adrián y el maestro Camilo, no teníamos acceso al predio, entonces no podíamos hacer algún tipo de batimetría o algún tipo de revisión de las profundidades. Sin embargo, viendo los documentos que se habían generado, la información que se tenía disponible, y sobre todo un documento de la Universidad de Colima que también tiene que ver desde el año 2017 con la controversia que ha existido, teníamos elementos para considerar una profundidad media de las pozas de al menos 10 metros. Entonces utilizamos ese valor y con ello ya podemos obtener los volúmenes retenidos en estas grandes pozas, estas grandes lagunas dentro de los predios de Cálica. Por último, el tercer punto que calculamos fue la evapotranspiración. Como lo mencioné antes de cederle la palabra a Camilo, la península de Yucatán tiene temperaturas muy altas y por tanto los valores de evapotranspiración, y sobre todo para cuerpos de agua tan inmensos como estos, son importantes. Entonces, utilizamos datos también de productos satelitales y de misiones satelitales que nos puedan proporcionar esta información con bastante precisión y también con una serie de datos que esté completa para todos los años que hicimos de análisis. Adicionalmente a eso también revisamos cuáles eran las estaciones en tierra que medían esta variable para corroborar que efectivamente los datos que estamos tomando de la información satelital en sus bases de datos y la información que se tiene en tierra coincidan. Entonces había una buena correlación entre ellos. Sin embargo, el problema de las estaciones en tierra es que estos tenían muchísimos huecos y había momentos en los que dejaron de operar. Entonces, para tener una base de datos que no tuviera huecos y que pudiese ser aplicada año con año, fue que nos decantamos por el uso de la evapotranspiración de la misión ERA 5. La siguiente, por favor. Bueno, una vez que ya conocíamos cuáles eran los volúmenes que existían en estas pozas y los volúmenes que se evaporaban por el contacto de la superficie libre del agua, calculamos los costos. Para esto también lo dejamos de una forma sencilla, compacta, a través de 3 puntos. El primero, revisar la Ley Federal de Derechos, ya que a través de ella se dice cuáles son los montos que los usuarios de agua en México tienen que pagar por los volúmenes que utilizan. Entonces, lo que hicimos fue revisar en qué zona de disponibilidad se encuentra la península de Yucatán y de ahí irnos a una revisión histórica del Diario Oficial de la Federación para obtener cuáles eran los montos en la península de Yucatán. Esta fue la primera parte. En la segunda parte, ya que teníamos los costos y conocidos los volúmenes y los costos asociados a cada metro cúbico de agua, según la información del Diario Oficial de la Federación, con eso ya pudimos determinar cuáles eran los montos año con año. Pero faltaba un tercer punto. Bueno, falta un tercer punto, que es el que se indica: estimación del valor a diciembre del 2023. Los montos que se presentan en el Diario Oficial de la Federación son históricos, entonces han sufrido los procesos de inflación y las diferentes variaciones del dinero que ocurre con el tiempo.
Entonces, para tener un cálculo rápido y también basado en números que están validados por el Instituto de Estadística Geográfica e Informática, el INEGI, utilizamos su calculadora de inflación para cada uno de los periodos y con eso transformamos el valor que tenía en cada uno de los años analizados, los volúmenes retenidos y evaporados, a su valor a diciembre del 2023. La siguiente, por favor. Ok. El primer punto, la apropiación de agua no declarada. La empresa, a través de las concesiones, del sistema de concesiones y asignaciones que el gobierno mexicano da a los distintos usuarios del agua, solicitó permisos para utilizar el agua. Para esto tiene dos títulos de concesión, uno por tipo industrial y otro por tipo de servicios. Y los volúmenes que sus títulos de concesión le otorgan realmente son muy bajos comparado con la cantidad de agua que se encuentra retenida en estas pozas. Y como lo he comentado en repetidas ocasiones, originalmente esa agua debería estar confinada en el acuífero abajo del epikarst. Entonces hicimos la comparación de los últimos 5 años de cuáles eran los volúmenes que la empresa declaraba usar y con base en ello pagar. Entonces, como pueden ver, reportó menos del volumen que tenía concesionado en sus títulos de concesión y por tanto pagaba menos. Sin embargo, esta creación de pozas, la cual ellos hicieron de manera artificial, pues representa una retención ilegal de agua. Y con base en la información justamente de los montos que se tienen que reportar y pagar a la federación por el uso del agua, se cuantificó justamente cuál debería ser el monto que deben de pagar por cada una de esas pozas. La siguiente, por favor. Entonces, justamente es lo que presentamos acá. Como les comento, año con año, a partir de 1993, que es el primer momento en el cual el agua comienza a exponerse a la superficie libre, fuimos determinando cuál era el volumen retenido, calculando el área anual de las pozas y multiplicándolo por la profundidad. Asimismo, para la evaporación, de igual forma, con el área de agua expuesta anualmente, lo multiplicábamos por la evaporación de ese año y con eso obtuvimos estas curvas. Entonces, como pueden ver, la primera es la superficie, que es la que se poligonizó a través de las imágenes satelitales históricas de 1993 hasta el 2023, y aplicando las ecuaciones que se presentan en la gráfica, fue como se obtuvo cuáles son los volúmenes retenidos y evaporados en los predios de Cálica. Como pueden ver en la parte de abajo de la figura, que incluso si me ayudan, la figura tiene una animación, si le pueden dar play. Al año 2023 la superficie del agua del acuífero expuesta alcanzó los 422 hectáreas, que es uno de los datos que mostramos en las primeras láminas, y considerando la profundidad de 10 metros general para el cálculo, obtenemos que hay 42.20 millones de metros cúbicos de agua retenida, y que la evaporación promedio de 2023, que es el último valor, fue de al menos 3.93 millones de metros cúbicos. Entonces, conociendo estos valores, nos pasamos a la siguiente lámina, por favor. Hacemos el cálculo económico. Como ya tenemos cuáles fueron los volúmenes año con año, según el crecimiento de las pozas, y también con la información histórica del Diario Oficial de la Federación a través de la Ley Federal de Derechos que se publica, teníamos los montos de cada uno de los años. Entonces, ya con esa información podemos sacar tanto el costo por el volumen retenido y el costo por el volumen evaporado para tener un costo total. Y como les comenté al principio, estos costos son con los valores del peso en cada uno de sus años. Adicionalmente, se tuvo que hacer la conversión a valor actual con la calculadora de inflación, y es donde obtenemos estos resultados, en donde podemos ver que solamente en el año 2023 el costo por retener esos cuerpos de agua y la evaporación ascendía a 159 millones de pesos. El costo acumulado en todo el periodo, en esos 30 años, del 93 al 2023, asciende a 1.995 millones de pesos, que es el valor que se presenta en la tabla. Y haciendo la actualización al valor de diciembre de 2023, tenemos un valor de 3.192 millones de pesos. Eso, como les comento, utilizando la calculadora de inflación. Un punto muy interesante es que pueden ver cómo es la evolución de los costos de 1993 a 2023.
y podemos ver un quiebre. Ese quiebre, cuando lo vimos por primera vez, nos causó intriga, duda de por qué estaba ocurriendo eso, y resulta que cuando inició el sexenio 2012-2018, justamente en el 2013, cuando se presenta la primera miscelánea fiscal de ese sexenio, hacen una reducción de las zonas de disponibilidad. Entonces pasamos de tener 9 zonas de disponibilidad en el país a tener 4, y esa reconfiguración también hizo que bajaran los precios. Entonces eso disminuyó el costo que se tiene que pagar por volumen de metro cúbico en la península de Yucatán, y por eso pueden ver que tiene una tendencia al crecimiento, baja en esa reconfiguración y luego sigue con la tendencia al crecimiento. La siguiente, por favor. Otro análisis muy interesante en el cual nos ayudó el coordinador de seguridad hídrica fue investigar cuáles son los valores asociados a la destrucción de un sistema kárstico. Camilo ya lo explicó cuando presentó la parte de los síntomas en el territorio. Existe literatura a nivel internacional en el cual se pueden encontrar cuáles son posibles síntomas como socavones, como fisuras, para ese tipo de suelos. Sin embargo, la forma de cuantificar cuánto es el dinero que se pierde resultó todo un reto. Entre la investigación, el doctor Agustín Breña localizó varios artículos en los cuales indica un monto en dólares al año por hectárea de suelo perdido, digamos de epicars perdido. Entonces estábamos hablando del sistema kárstico, no del suelo, estamos hablando de la columna de tierra que existe entre la superficie de la tierra y en donde inicia el acuífero. Entonces ese valor, que es de $10,475 por hectárea al año, también se puede calcular a través de la superficie. Y como nosotros tenemos cómo fue la evolución de esos cuerpos de agua que iniciaron en 1993 su aparición, entonces pudimos hacer el acumulado de este valor para cada uno de esos años y tener un monto total en todo el periodo de 1993 al 2023, que se refleja en cuánto sería la afectación por la destrucción de ese sistema, que al final ascendió a 49,490 millones de dólares. 49 millones. Adelante, por favor. Finalmente, para la componente hídrica, después de analizar estos 3 elementos que son justamente los volúmenes retenidos, los volúmenes evaporados y la destrucción del sistema kárstico, se hizo la suma, tanto como pueden ver teníamos los montos en millones de pesos, los montos en millones de dólares, se homologó todo a millones de dólares y los impactos económicos de la componente hídrica ascienden a 229 millones de dólares. Este dato tiene mucho que ver con los valores que se están dando para la Ley Federal de Derechos. Y como es la información que tenemos disponible y oficial en nuestro país, es por eso que estamos utilizando esos montos. Ya quedará apreciación de cada una de las personas el valor que se le da al agua, ¿no? Pero para ese cálculo que nos solicitaron, esa fue la determinación que hicimos. Esta es una de las componentes que se analizaron junto con la Semarnat, junto con el INET, junto con la CONAM, para determinar cuáles son todos los impactos ambientales de la empresa Cálica en los predios La Rosita, el Porchalito y la Adelita. Entonces, esos valores ascienden a más de 5,000 millones de dólares de un daño ambiental, que es lo que México indica que existe en este momento, comparado con el valor que la empresa nos está reclamando a nosotros como gobierno federal, que es de 1,900 millones de dólares. Entonces, actualmente esa es el tema o la controversia que se está resolviendo en la Corte Internacional. La siguiente, por favor. Ya para finalizar, presentamos las conclusiones. Las separamos en 2 partes. La parte que el maestro Camilo pues ya nos explicó ampliamente, de que existe una prueba fehaciente, inequívoca, de que hay una afectación ambiental, hay diferentes impactos a la componente hídrica por la instalación de la empresa Vulcan. Y la otra ronda de conclusiones tiene que ver con el análisis satelital y cómo fue cambiando el paisaje y el flujo regional en la zona, en donde se puede destacar que se destruyeron al menos 3 cenotes al interior de los predios, que se verificó la alteración y destrucción del sistema kárstico,
y que los cuerpos artificialmente creados pues afectan directamente al flujo regional, a los volúmenes de agua, a volúmenes que pueden ser utilizados por otros usuarios como el uso público urbano para las ciudades. Entonces, esas son las principales conclusiones que nos indican que sí existe una afectación ambiental muy grave, como lo señala la Semarnat. El mayor desastre en el sureste mexicano, en la península de Yucatán, de los últimos años. La siguiente, por favor. Y bueno, toda esa información está vertida justamente en el dictamen de diagnóstico ambiental, y también tenemos un documento adenda en el cual el equipo del doctor Edgar Yuri nos apoyó para poder hacer la relación del análisis isotópico del agua subterránea por las actividades de la empresa minera Cálica. Entonces, estos dos productos son el esfuerzo del equipo del instituto, que coordinado por la Semarnat y en colaboración con las otras instituciones, elaboramos, y que el día de hoy están siendo utilizados justamente, como se mencionó en un inicio, ¿no?, al servicio del pueblo de México. La siguiente, por favor. Y bueno, finalmente agradecer al equipo INTA, que justamente nos ha estado ayudando desde el 2020 para poder llevar a cabo todos esos trabajos, para poder tener todos estos resultados. Y me permito, Camilo, que los compañeros suban aquí al podium para que nos acompañen, porque, como lo digo, sin ellos esta información no la podríamos estar presentando como lo estamos haciendo el día de hoy. Pues vamos mencionándolos uno por uno, ¿no? Juan Carlos Aparicio, acá está, del área de Biología Subterránea. Muchas gracias por tu trabajo, Juan Carlos. Marta Avilés Flores, uno por ahí. ¿Está? ¿Está Marta? No, ¿verdad? No está Marta. Agustín Breña, que ya está por acá con nosotros, el doctor Agustín. Juan Carlos Bustos. ¿Dónde andas, Juan Carlos? No te vi. Perdón. Sí, es víbora rica, como dicen, ¿verdad? Edgar Yuri Mendoza, desde luego, el doctor Yuri, un trabajo impecable en el área de biología isotópica, que no se presentó, pero hay que decir que ese trabajo era súper importante, porque a través de ese estudio isotópico pudimos comprobar que el agua que se muestreó, digamos, alrededor de Cálica, pues provenía del acuífero y tenía un mismo origen. Entonces está conectado, ¿no? Porque cuando se presentó esto en el CIADI, en la corte en Washington, en la Secretaría de Economía, nos cuestionaban, pues, ¿cómo saben que eso es parte de Cálica, no? Digo, era lógico, pero había que demostrarlo científicamente, y el equipo del doctor Yuri ayudó de manera impecable con eso. ¿Quién más está por allá? Está Eric Gutiérrez. Ay, me lo subiste acá, muy bien. Eric Gutiérrez está por acá. ¿Dónde anda? Eric Mesa Gutiérrez. Sí, perdón. Eric Mesa Gutiérrez. Leopoldo Montes anda por acá. Acá está el buen Polo, que se ha vuelto acá con Humberto también en los pues capitanes del equipo de emergencia de calidad del agua, ¿verdad? Que siempre andan en los lugares más recónditos. Muchas gracias por su trabajo. Jorge Luis Castillo, también, un aplauso muy fuerte. Lorena Castillo, también anda por acá, muy bien, gracias. Humberto García, desde luego, también del equipo de calidad del agua. Rubén Darío, muchas gracias también por el trabajo ahí en la biblioteca subterránea. Obviamente la maestra Norma Ramírez, que está por acá también, muchas gracias, Norma. Minerva Santos, que también, Minerva Sánchez, perdón, no está, ¿verdad? No anda por acá. Manuel Sánchez, muchas gracias. Obviamente Camilo y Fernando, que fueron los encargados de representar a todos estos compañeros, porque como ven, no es el trabajo de una sola persona, es el trabajo de todo un equipo, de toda una institución. Y desde luego, pues Javier García, que está por acá. Pues a todos ellos muchas gracias, y yo creo que les damos un fuerte aplauso, ¿no?, por este gran trabajo que se ha hecho.
Y a todos ustedes, muchas gracias también por venir y por compartir y ser partícipes de este gran trabajo. Yo platicarles también que este trabajo se ha presentado, como ya les dije, en el CIADI, allá en Washington. Bueno, lo hicimos de manera remota en la Secretaría de Economía en el juicio. Se presentó ante la Canciller, se presentó ante la Secretaría de Economía, el Secretario de Gobernación. O sea, todos los funcionarios del Gobierno de México están al tanto de este trabajo y me pidieron además, incluso el Presidente de la República, nos pidieron entregarles o hacerles una fuerte felicitación porque el trabajo del agua en este dictamen, en esta defensa de Cálica, es el pilar de la defensa del país. Entonces, muchas felicidades por eso.